¿Qué es una leyenda urbana local en su área? Al parecer, un judío se ahorcó en el gimnasio de mi escuela durante la Segunda Guerra Mundial. Era pianista. Desde entonces, se escucha con frecuencia tocar un piano dentro del gimnasio, incluso yo mismo lo escuché algunas veces. Sorprendentemente, nuestra escuela no tiene piano. ¿Los fantasmas pueden traer sus propios pianos fantasmales? ¿Es esto similar a esas caricaturas exageradas del plano espectral, donde puedes llevar cosas que disfrutabas hacer? Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Realmente no es una leyenda urbana, pero allá voy. Tenemos una especie de gran industria en mi ciudad natal basada en ganar /, extraer, arena blanca. Dicen que es el más puro del mundo. De todos modos, cuando no pueden conseguir más arena, simplemente la dejan atrás y eso deja muchos lagos. La gente, bueno, los adultos, siempre nos hablaba de las arenas movedizas en las que la gente quedó atrapada /, desapareció /, murió. Ahora soy mayor y sé que en la mayoría de estos lagos no hay arenas movedizas, y en realidad nadie murió. Era solo un medio para evitar que los niños fueran a nadar allí. Porque sí, son peligrosos. Sin supervisión, muy grande, muy profunda y muy fría. Me hace recordar las historias de una abuela sobre las canteras abandonadas, llenas de agua, en la región donde su familia vivió durante la Gran Depresión. Algunas tenían más de 60 metros de profundidad y se bañaban en ellas con frecuencia. Se decía que su hermano, que era muy alto y delgado, se entrenaba para hundirse hasta el fondo y caminar un rato por allí. Esto sucedió en una zona rural de Illinois, por cierto. No es mi zona actual, pero mi ciudad natal tiene este mito de la mujer de blanco, que era una noble durante el siglo XVI, y fue encerrada y abandonada a morir de hambre en los sótanos del edificio que ahora es el ayuntamiento. La gente siempre contaba historias de encuentros con el fantasma, en los baños. Qué gran manera de arruinar una leyenda. ¿Has presenciado Supernatural? Las figuras de mujeres vestidas de blanco parecen ser bastante habituales. Se cree que su aparición está relacionada con el trágico y violento fallecimiento de una mujer en circunstancias injustas, o algo similar. Tenemos un puente Crybaby, pero después de una búsqueda en Google, parece que muchos lugares tienen puentes Crybaby. Básicamente, te estacionas debajo a medianoche, tocas la bocina y luego escuchas a un bebé llorar y pasa una hora blanca o algo así. Lo hice y no pasó nada. Estoy seguro de que hay otros mejores que me estoy olvidando. En Portland hay un puente conocido por ser un lugar trágico. Si dejas tu vehículo bajo él, existe la posibilidad de que alguien caiga allí tras tomar una decisión drástica. Leyenda popular de Indiana sobre el agujero azul. El sur de Indiana es propenso a hundirse debido a la degradación de la piedra caliza por la erosión de la edad de hielo anterior. Esta parte es verdad, están por todas partes aquí abajo. Cuenta la leyenda que existe un agujero azul, un sumidero lleno de agua azul cristalina, de esas que se encuentran cuando se inunda una cantera. La leyenda dice que nadie ha llegado nunca al fondo porque se separa en una elaborada cueva submarina. Incluso después de inmersiones profesionales. Algunos adolescentes se ahogaron en el agujero azul y sus cuerpos nunca fueron encontrados. El agujero azul simplemente se los tragó. Esta es leve en comparación con otras leyendas de Indiana, pero geográficamente el agujero azul está más cerca de donde estoy. La leyenda del agujero azul en Indiana es interesante. Se dice que hay un sumidero profundo con agua cristalina, pero nadie ha llegado al fondo. Se habla de un laberinto de cuevas submarinas. Algunos adolescentes se ahogaron ahí y nunca encontraron sus cuerpos. Esa parte es inquietante. Aunque hay leyendas más intensas en Indiana, esta se siente más cercana por la geografía. Es un recordatorio de lo desconocido que hay bajo la superficie. Vivo en Worthington, Ohio. En nuestro pueblo tenemos la leyenda de la novia blanca. Supuestamente a finales del siglo XIX se celebraba una boda en la plaza de nuestra ciudad. A través de una serie de eventos desafortunados, un caballo y un carruaje corrieron salvajemente por el prado del pueblo y entraron en la fiesta de bodas.
La novia murió instantáneamente. Ahora bien, cuenta la leyenda que si vas a la plaza del pueblo en el aniversario de la tragedia podrás oír el galope de los cascos de los caballos y el chirrido del puente mientras lo derriban. Es muy importante para los niños de nuestra ciudad reunirse en el Green esta noche y ver si pueden oírlo. Tengo ganas de visitar lugares con relatos como estos y colocar altavoces bajo el pavimento que reproduzcan los sonidos correspondientes en intervalos programados. Tengo dos en mi área. La Casa Resplandeciente, hay una casa en la carretera estatal que divide Arkansas y Oklahoma. Se asienta sobre unos 10 acres de terreno en una colina que está completamente vallada y vallada. Por la noche, se puede ver claramente que la casa tiene una especie de brillo azul. No hay absolutamente ninguna luz exterior o interior encendida. Además, la casa está abandonada. Lo ha sido desde que tengo memoria. Gravity Hill, hay una colina ubicada cerca, no recuerdo la ciudad en mi cabeza, donde un autobús lleno de niños se estrelló y todos murieron, supuestamente. Cuenta la leyenda que si subes a la cima de la colina, pon tu auto en punto muerto, permanecerás en la cima de la colina sin retroceder. La gente dice que son los espíritus de los niños los que empujan el coche colina arriba para mantenerte a salvo. He oído a algunas personas decir que se ponen talco para bebés en el parachoques trasero y después ven pequeñas huellas de manos. En mi ciudad natal había algo relacionado con la colina. He tenido la oportunidad de experimentar esto varias veces. Es realmente extraño. Esto sucedió en el sur de Oklahoma. Aquí hay casas que existen desde la incorporación del pueblo. Tienen más de 100 años y todos fueron construidos con el mismo estilo. Todas ellas actualmente están ocupadas por familias y han sido remodeladas. Sin embargo, hay una casa donde los propietarios viven en una casa separada en la propiedad y no se ha podido vender en los últimos 20 años porque se rumorea que el lugar está embrujado. Aparentemente, cualquiera que haya vivido allí en el pasado nunca se quedó más de una semana antes de tener que irse. Paso por allí casi todos los días y desearía tener dinero para comprarlo y remodelar el lugar. Odio ver que un lugar con tanta historia se desperdicie. Es curioso cómo hay casas que llevan tanto tiempo y siguen ocupadas. Pero la de la que hablas, esa que nadie quiere, suena interesante. La idea de que esté embrujada le da un aire misterioso. Pasar todos los días y pensar en lo que podría ser si la remodelaras es atractivo. A veces, las historias de esas casas nos hacen querer darles una segunda oportunidad, aunque solo sea un sueño. Leyenda urbana e historia real. Tenemos una serie de túneles en mi ciudad natal, también una ciudad universitaria, donde un grupo de estudiantes fue a jugar una forma de acción real de D&D. Desaparecieron y nadie los encontró ni encontró ningún cuerpo. Los túneles fueron cerrados después de una búsqueda exhaustiva que no arrojó ningún resultado. Eso suena inquietante. Recuerdo que una vez un amigo me contó sobre esas leyendas urbanas. Pasamos horas explorando túneles cerca de la universidad, riéndonos y asustándonos al mismo tiempo. A veces, esos lugares tienen una energía extraña. Nunca desaparecimos, pero sí encontramos restos de historias pasadas. Es curioso cómo un grupo de estudiantes se aventuró y nunca volvió. La curiosidad y el temor siempre van de la mano en esas exploraciones. Hay un gran parque no muy lejos de mi antigua casa, todavía vivo en la misma zona, en una casa diferente, donde se cuenta la historia de una mujer a finales de la década de 1990 que caminaba por la parte trasera del parque camino a casa y cayó por un agujero. Y golpeó lo que parecía, cuando el polvo se disipó, ser un viejo carruaje lleno de ropa y huesos victorianos. Básicamente, la leyenda urbana es que cuando los vagones de tren en el siglo XX solían ser empujados por aire, uno de los túneles se derrumbó hacia adentro y no pudieron localizar el tren, por lo que lo abandonaron cuando decidieron rediseñar todo el sistema. Después de escuchar esta historia, no he caminado por Crystal P Park en años. Me asusta. Algunos de los antiguos túneles de entrada también siguen allí. Misterioso. La historia del parque siempre me ha parecido inquietante. No puedo imaginar caer en un agujero y encontrar algo así. La idea de un viejo tren y una leyenda urbana tan oscura me da escalofríos. Es curioso cómo un lugar puede cambiar en nuestra mente debido a una historia. Desde entonces, evito Crystal P Park. A veces, es mejor no saber qué hay bajo la superficie, ¿no? La escuela secundaria a la que fui supuestamente era el centro de interrogatorios de la Gestapo durante la ocupación nazi de la República Checa. La escuela está en Praga. Entre los compañeros de escuela corrieron rumores de que muchas habitaciones, ahora aulas, se utilizaban para interrogatorios y o ejecuciones muy violentas, incluido el patio de la escuela, donde ahora los niños practican deportes.
después de graduarme, o durante el último año, no recuerdo exactamente, descubrí que el edificio en realidad era una estación de la Gestapo durante la guerra, pero la parte sobre las ejecuciones no está clara, no se hicieron registros ni se destruyeron registros, pero dada la naturaleza de los antiguos inquilinos. Quizás sea más cierto que un rumor. Otra leyenda sobre esto fue que los nazis comenzaron a renovar el edificio y le agregaron nuevas alas para que pareciera la esvástica desde una vista aérea, pero nunca lo terminaron antes del final de la guerra. A ti eso te parece más improbable, ya que necesitas usar mucha imaginación para ver la esvástica desde una vista aérea. Ciertamente fue espeluznante durante los 6 años que estuve allí. Eso suena inquietante. Imagina estar en un lugar con tanta historia oscura. Recuerdo que un amigo siempre decía que sentía una energía extraña en los pasillos. Algunos de nosotros solíamos contar historias de miedo en la hora de recreo. Al final, solo queríamos olvidarnos de esas cosas y concentrarnos en los exámenes. Pero sí, siempre había un trasfondo que hacía que el lugar se sintiera diferente, como si las paredes tuvieran secretos. Hay un antiguo castillo del siglo X, piense en un puesto militar, no en una vivienda fortificada para el noble local. Se dice que está maldito y convierte a cualquiera que viva allí en un malvado bandido. Resulta que esto se debe al hecho de que la familia noble que lo había construido se dedicó al saqueo unas 3 generaciones después, alrededor de 1050, y, por lo tanto, fue aplastada por los duques de Borgoña, a quienes realmente no les gustaba que sus familias nobles se metieran en problemas con sus territorios. Posteriormente se utilizó para proteger el Valle del Saona, y el verdadero castillo de los duques, que todavía se encuentra a unos 10 km de distancia. Durante los siglos XVIII y XIX, el castillo, ahora prácticamente una ruina, albergó a ermitaños, en su mayoría reclusos religiosos, los últimos de los cuales fueron ahuyentados por los lugareños después de que desaparecieran cosas en granjas aleatorias. La historia del castillo suena bastante interesante. Es curioso cómo la fama de estar maldito puede originarse de las acciones de una familia. Imaginarse a los ermitas huyendo porque las cosas desaparecían también le da un toque extraño. A veces, los lugares tienen historias raras que solo se van contando de boca en boca. La combinación de la historia militar y la vida religiosa lo hace aún más intrigante. Hay un cementerio en el área con una característica especial en una de las tumbas. El ataúd está debajo de una piedra grande y suspendido de cadenas sobre el suelo, por lo que flota bajo el nivel del suelo. Supuestamente se puede ver el ataúd a través de las grietas donde el suelo tiene en un momento dado. Había una campana o campanas colgadas de las cadenas, pero ya no existen. El propósito de este arreglo era que si la persona era enterrada viva, su movimiento haría sonar las campanas y podrían ser. Desenterrado, la leyenda dice que si vas allí alrededor del aniversario de la muerte de la persona, puedes escuchar el sonido de las campanas. Conozco un lugar así, una vez fui con unos amigos. Nos contaron la historia de una tumba con cuerdas y todo eso. Decían que si alguien estaba de verdad vivo, las campanas sonaban. Nos reímos, pero luego la idea de que pudieran escuchar las campanas da un poco de miedo. Fuimos en la fecha, pero solo escuchamos silencio. La atmósfera era rara. A veces me pregunto si deberíamos haber ido. La Dama Blanca, su nombre es Dorothy Southworth y murió con el corazón roto. Realmente no hace mucho más que deambular por el lugar. Un camino atraviesa lo que antes era su jardín y la gente ha informado haberla visto por sus espejos retrovisores al pasar. Reside en Samlesbury Hall, Reino Unido, y supuestamente es uno de los lugares más embrujados del Reino Unido. He visto un documental sobre Dorothy Southworth. La historia de la Dama Blanca es curiosa. La gente dice que aparece en los espejos retrovisores. El lugar, Samlesbury Hall, se siente raro, como si tuviera otra atmósfera. Me pregunto cómo es vivir en un sitio con tanto peso en la historia. Algo que me hace reflexionar sobre lo que dejan atrás los que se van, incluso si solo es un espíritu vagando por un jardín que ya no existe. Bueno, en realidad no es una leyenda urbana porque nadie me cree, pero estoy 90% seguro de que es real. Autobús fantasma. Entonces, el autobús fantasma es un autobús sin marcar que circula al azar. Todavía tengo que ver el autobús fantasma en su totalidad, solo lo veo en las esquinas, pero cuando doy la vuelta a la misma esquina un minuto después, ya no está. Tomo los mismos autobuses constantemente, pero solo lo veo un puñado de veces, cada vez. En un lugar diferente. Una vez estuve en el centro de tránsito durante más de 1 hora y nunca vi que se detuviera allí. He visto siluetas de personas dentro, pero nunca veo a nadie subir o bajar. Es curioso, a veces escuchas historias raras. Este autobús fantasma suena como algo sacado de una película. A mí me pasó algo similar el verano pasado, con una furgoneta vieja que veía pasar de vez en cuando. Siempre tenía un mal presentimiento, aunque nunca había nadie dentro.
Me quedé pensando si era solo mi imaginación. Lo raro atrae la atención, pero a veces no hay explicaciones. La criatura de la bahía Harrison vivo a unos 15 minutos de la bahía Harrison, que es solo un área de un lago más grande en el este de Tennessee. Más adentro de la bahía hay una planta de energía nuclear. La leyenda cuenta que un trabajador estuvo expuesto a la radiación y cayó accidentalmente al lago. Su cuerpo nunca fue encontrado. La radiación hizo que se convirtiera en una especie de pez hombre bestia. Solo se aprovecha de los niños y, justo antes de hundirte, te hace cosquillas en los pies. Usé este para asustar a mis hermanos pequeños y a sus amigos cuando eran más jóvenes. La historia del hombre pez de Harrison me recuerda a cuando asusté a mis hermanos pequeños. Siempre les contaba sobre ese tipo que cayó en el lago y se volvió un monstruo. Lo peor era cuando les decía que les haría cosquillas antes de atraparlos. Se reían al principio, pero luego no querían acercarse al agua. A veces, esas historias pueden ser la mejor forma de mantenerlos alejados de problemas. Vivo en Luisiana, así que tenemos bastantes historias que contar. Mi favorito personal es el monstruo Chattaba de mi ciudad natal. Se cuenta que un tren de circo se acercaba y descarriló en Chattaba. A bordo de este tren había una variedad de bichos, pero el más notorio de ellos era un monstruo. Era un cruce entre un hombre y una bestia, pero tampoco del todo y era terriblemente feroz, por lo que, naturalmente, se mantuvo en una jaula pesada en su propio vagón. Cuando el tren descarriló, todos los vagones se adentraron en el bosque y mataron a la mayoría de los animales, salvo unos pocos monos que huyeron al bosque y a esta criatura. Bueno, la historia dice que deberías dar un pequeño paseo hasta el puente Chattaba en plena noche. Luego apagas tu camión y esperas hasta que den las 12. Al principio se vuelve inquietantemente silencioso, luego comenzarás a escuchar chirridos y aullidos de monos, las ramas de los árboles comienzan a balancearse y temblar, y cuando cortas de vuelta en tu camión, él aguantará al monstruo Chattaba esperando a su próxima víctima. Esa historia del monstruo de Chattaba siempre me ha parecido interesante. Crecí escuchando relatos sobre él, y la forma en que la gente habla de la experiencia de estar en el puente a medianoche es inquietante. Puedes sentir cómo la atmósfera cambia, y la idea de esperar a que el reloj marque las 12 mientras escuchas esos ruidos es algo que muchos no se atreverían a hacer. Es un mito local que perdura. Vivo en Lawrence, Kansas, sede de la Universidad de Kansas. En el campus, hay un campanario por el que, por tradición, pasas de camino a graduarte y recibir tu diploma. Según la leyenda, si atraviesas la torre antes de graduarte, nunca te graduarás. Hay otra leyenda con el campanario. Cualquiera que beses debajo de las campanas será tu futuro cónyuge. Eso suena interesante. Recuerdo que un amigo caminó por debajo de la torre un año antes de graduarse, solo por curiosidad. La gente le decía que no iba a graduarse, pero lo hizo. También conocí a una pareja que se besó allí y ahora están comprometidos. Es gracioso cómo esas tradiciones pueden influir en la gente, aunque muchos no les den importancia. Pero la torre siempre está llena de historias. Vivo en una zona rural. Hay un camino de grava muy estrecho en medio de la nada con 2 o 3 casas abandonadas. Todos se refieren a ella como albino Road. Supuestamente hay un albino loco que vive en una de las casas de aspecto más espeluznante. Los adolescentes pasan por allí todo el tiempo con la esperanza de ver al solitario albino. Si bien nadie puede decir que ha visto al albino, todos conocen a un tipo que hizo que el albino viniera corriendo hacia su auto una noche. En mi pueblo también hay una historia similar. Hay una carretera solitaria donde siempre se habla de un tipo extraño que vive en una casa abandonada. La gente dice que es un ermitaño y que nunca sale. Algunos amigos han pasado por ahí y dicen que se siente incómodo, como si alguien los estuviera mirando. Pero al final, son solo historias urbanas que se cuentan entre risas. Nadie lo ha visto. Soy de Nueva Escocia. Básicamente solo el tesoro de la Isla del Roble. Sin embargo, comienza a extenderse a otros lugares con ese programa en Discovery o History Channel, uno de los dos ahora básicamente toca el mismo tipo de mierda. No sé mucho sobre el tesoro de Oak Island, pero he escuchado historias. Un amigo que vivió cerca siempre decía que si lo encontraban, cambiaría todo. A veces, me pregunto si realmente existe algo o si solo es una leyenda. Es curioso cómo los zoos lo han vuelto popular, pero al final, solo es un misterio entre muchos en la vida. Vivo en el territorio estadounidense Puerto Rico. Allí existen 2 leyendas urbanas. 1. Asesinatos rituales en el bosque del Yunque. 2. Una figura fantasmal que aparece en medio de la carretera en la noche cuando conduces por las montañas del pueblo de La Plena.
He oído sobre esas leyendas urbanas en Puerto Rico. La del bosque El Yunque siempre da miedo, especialmente la parte de los asesinatos. Pero la figura espectral en la plena es otra cosa. Muchos dicen que te aparece justo cuando menos lo esperas, causando accidentes. Como que te deja pensando en lo que hay en la oscuridad. A veces, las historias de miedo son más reales de lo que pensamos. La Dama de Verde. Aquí en Cete hay un cementerio que supuestamente tiene una aparición verde que parece una mujer. Además, el Museo Warren de lo Oculto alberga la muñeca Annabelle, la muñeca Shadow y algunas otras cosas interesantes de leyendas urbanas o fantasmas. Así que supongo que Connecticut no es tan malo. No está mal la historia de la Dama en Verde. Es interesante cómo hay lugares que tienen sus propias leyendas. Los mitos y las historias de fantasmas siempre atraen. La conexión con el Museo de los Warren también añade un toque. Esa mezcla de lo desconocido y lo histórico, a veces es fascinante. Así que parece que Connecticut tiene su parte de misterio. El Snallygaster. Es mitad pájaro mitad reptil, con pico metálico y dientes afilados. Se abalanza para llevarse a sus víctimas y luego les chupa la sangre. Teddy Roosevelt consideró posponer un safari para poder cazarlo. Bienvenido al oeste de Maryland. La Snallygaster es un mito interesante de Maryland. Un amigo una vez me contó que, de niño, escuchaba historias sobre esta criatura en su pueblo. Decía que algunos ancianos afirmaban haberla visto volar por la noche. A él le daba miedo, pero también curiosidad. Al final, se dio cuenta de que eran solo leyendas, pero esas historias se quedaron con él. Es curioso cómo lo que parece real puede influir en nuestra imaginación. Antonio's Pizza en el área de South Bay en Los Ángeles se considera un misterio. El lugar tuvo mucho éxito, lo suficiente como para que el propietario y su hijo tuvieran varias casas en Palos Verdes y Stats y Palisades. Entonces, un día cerró y el edificio sigue allí y los pagos siguen entrando. Hasta hace poco era un misterio y algunos proletarios especulaban que era una fachada para lavar dinero. Es curioso cómo un negocio que parecía tener tanto éxito puede desaparecer de la nada. Antonio's Pizza tuvo su momento, y todos hablaban de lo bueno que era. Pero ahora, la gente se pregunta qué pasó realmente. La teoría de que era un frente para algo más le da un toque de misterio a la historia. A veces, los lugares más familiares esconden secretos que nunca sabremos. Mi pueblo supuestamente fue bendecido por algunos nativos americanos que lo protegerían de los tornados. No diré que creo en este tipo de cosas, pero he vivido allí durante 23 años y nunca nos han golpeado. Todos los pueblos de los alrededores lo tienen. Incluso el comerciante de maquinaria agrícola de las afueras de la ciudad ha resultado herido. Pero nunca dentro de los límites de la ciudad. Solía grabar vídeos con mi teléfono celular del radar del Servicio Meteorológico Nacional que mostraba tormentas masivas acercándose a la ciudad y disipándose. O ir en un ángulo donde fallan ligeramente. O se dividirán. Cosas muy interesantes. Es curioso cómo en mi pueblo decían que unos nativos habían hecho una protección. He estado aquí 23 años y nunca hemos tenido tornados, aunque los pueblos de alrededor sí. Recuerdo grabar en mi celular las tormentas y cómo de repente se calmaban o se desvían. Es raro, pero no sé si creer en esas cosas. Simplemente ha sido una coincidencia interesante. Cuando vivía en Oahu, Hawái, un amigo me habló del Meneune. Un folclore isleño sobre una raza enana que vive en las islas. No existe evidencia que lo demuestre, pero usan el viejo folclore para asustar a los niños como un boogeyman hawaiano. Cuando vivía en Oahu, un amigo me habló de los Meneune. Dijo que son una especie de duendes que habitan en las islas. No hay pruebas de que existan, pero la gente usa estas historias para asustar a los niños, como un boogeyman hawaiano. Me pareció curioso cómo las leyendas pueden influir en la cultura y la forma en que la gente cría a sus hijos. La gente siempre dice que mi barrio fue fundado por John Jacob Astor. En realidad, algunos inversores inmobiliarios que esperaban que invirtiera le pusieron su nombre. No invirtió y poco después murió en el Titanic. Los desarrolladores mantuvieron el nombre ya que Astor ahora tenía un estatus un poco mítico. Es curioso cómo las cosas a veces no son como parecen. En mi barrio, la gente creía que Astor tenía un papel importante en su fundación. Al final, solo fue un truco de marketing de unos inversores. A veces, la historia se construye más sobre ilusiones que sobre hechos. Es un buen recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. Vivo en Honolulu.
si estás cerca de uno de los omnipresentes cementerios hawaianos a medianoche, es decir, los valles residenciales y un importante centro comercial, debes esconderte detrás de un arbusto, agachar la cabeza y cerrar los ojos. Escucharás el sonido de una caracola junto con tambores y antorchas encendidas. Esto significa que el espíritu de un viejo jefe Ali y su séquito de guerreros están en una marcha nocturna. Es capu que un plebeyo mire a un jefe, así que si lo hace, sufrirá un ataque al corazón y morirá. Aquí hay una gran cantidad de mitos urbanos. Inotama, tomar rocas de la isla grande, hacerle cosas a las rocas en general, diosas haciendo autostop, mujeres sin rostro en los baños y otras cosas que no recuerdo. Mujeres sin rostro en baños. La razón de su popularidad se debe a que representa un tipo de espíritu japonés conocido como Nokperab, y es notable que se haya avistado por primera vez fuera de Japón. ITT, mucha gente de Liverpool. En Bristol, Reino Unido, donde vivo actualmente, no hay nada especial. Al parecer, un encargado del aparcamiento del zoológico robó un montón de dinero a los clientes que pagaban y desapareció. Alucinante /S. En Presto, la vida parece normal hasta que escuchas historias raras. Un tipo que trabaja en el aparcamiento del zoo se llevó un montón de dinero de los clientes y se esfumó. Suena como algo sacado de una película. La gente aquí a veces se queda sorprendida por estas cosas, pero al final, es solo otra tarde en la ciudad. El centro comercial local solía ser un aeropuerto y la leyenda dice que en realidad todavía hay una base militar secreta debajo. He visto soldados en el área antes y una vez encontré una tubería escondida en la franja de césped frente al centro comercial y dejé caer una piedra y no la escuché tocar el fondo. Debe ser verdad. Suena interesante. Recuerdo que un amigo siempre decía que había un túnel secreto debajo de un viejo edificio en nuestro barrio. Un día, decidimos explorar, pero solo encontramos un montón de basura y grafitis. No hay muchos secretos en las ciudades, pero esos lugares siempre tienen historias. Si hay algo raro, siempre hay curiosidad al respecto. Pero, al final del día, tal vez sean solo leyendas urbanas. Trabajo en un rancho junto al río Mackenzie en Oregón. Se trata principalmente de madera gestionada, pero las áreas de tierras privadas se encuentran con tierras gestionadas por BLM o grandes empresas como Bellera Euser. El punto es que esos bosques se extienden por millas. Y, de vez en cuando, hay un Sasquatch avistando allí arriba. La pizzería local, Ike's, solía tener una estatua de Squatch de tamaño natural. Lo trasladaron a una tienda de botas y sillas de montar en Eugene. Pero el grupo local de avistamientos de Squatch todavía se reúne en casa de Ike una vez al mes. La zona solía estar habitada por la tribu Kalapooya, cada año encontramos puntas de flecha y raspadores, y también tienen historias de Sasquatch. Trabajé en un rancho junto al río Mackenzie en Oregón. Era un lugar tranquilo, pero siempre se hablaba de avistamientos de Sasquatch. La pizzería local, Axe, solía tener una estatua de Sasquatch. Ahora está en una tienda en Eugene, pero el grupo de avistamientos se reúne en Axe. También encontramos herramientas de la tribu Kalapooya, que tenían sus propias historias sobre Sasquatch. Es interesante cómo el pasado se mezcla con el presente. Procter Valley Road, si ves a una señora toda vestida de blanco al costado de la carretera, debes detenerte y recogerla. La leyenda sigue que ella se lo agradecerá y desaparecerá. Sin embargo, si no la levanta y pasa junto a ella, comenzará a aparecer en sus espejos retrovisores. Una vez, un amigo me contó sobre esa leyenda de Procter Valley Road. Dijo que unos amigos suyos iban manejando y vieron a la mujer blanca. Al principio, estaban asustados y decidieron seguir su camino. Luego, empezaron a ver su figura en los espejos y se sintieron incómodos. No sé si creía en la historia, pero me pareció interesante cómo esas leyendas pueden afectar a la gente. Vivo cerca de Bachelor's Grove, un famoso cementerio embrujado en Illinois. En el mismo coto forestal que el cementerio supuestamente hay una casa que a veces está y a veces no y si entras no vuelves a salir. He estado en ambos lugares varias veces, pero nunca me pasó nada extraño ni vi la casa. Monk's Castle es otro lugar encantado cercano, pero no estoy familiarizado con la historia y nunca he estado. También está la historia de Resurrection Mary que va un poco más allá de Bachelor's Grove. Esa es una de mis historias favoritas aunque no creo en fantasmas. He escuchado sobre Bachelor's Grove y ese rumor de la casa que aparece y desaparece. Suena interesante, pero como tú, nunca he tenido experiencias extrañas en esos lugares. Lo de Resurrection Mary también es un buen relato, aunque no creo en fantasmas. A veces es más sobre la historia detrás de las cosas que lo que realmente nos sucede.
Supuestamente un asesino en serie está enterrado en un antiguo cementerio. Hizo autostop por todo el país, matando a las personas que lo recogieron. Un oficial de policía le disparó en algún momento de los años 50 en California. Ningún cementerio quería enterrarlo, así que simplemente lo enterraron en una zanja en este viejo cementerio sin permiso. La leyenda dice que si pasas por el cementerio de noche lo verás sacando el pulgar para que te lleven. Cuando lo pases y mires por el espejo retrovisor, lo verás mirándote desde el asiento trasero. Pero desaparecerá tan pronto como te des la vuelta. La historia de ese asesino en serie siempre me ha parecido curiosa. Un amigo mío me contó que una vez pasó por ese cementerio de noche. Dijo que sintió un escalofrío y vio algo en el espejo retrovisor. No se detuvo, claro. Al final, solo rió de nervios, pero esa leyenda al menos lo hizo pensar en lo que hay en la carretera. Nunca quiso volver a conducir por ahí. La única leyenda urbana en mi área es una que no he escuchado desde tercer grado, pero aún cuenta. En el cementerio local hay un gran mausoleo y en el pasado se rumoreaba que si tocabas en él, oías a alguien reírse dentro. La llamamos la tumba de la bruja. La verdad es mucho menos emocionante, es solo la tumba de un rico muerto, pero esa cosa me asustó muchísimo, a mí, que tenía 8 años. La única leyenda urbana en mi zona es una que no he escuchado desde tercero, pero cuenta. En el cementerio local hay un gran mausoleo y se decía que si golpeabas, oías risas adentro. Lo llamamos la tumba de la bruja. La verdad es que solo es la tumba de un tipo rico, pero eso asustó a mi yo de 8 años. Recuerdos simples, pero impactantes en ese momento. No hay muchas leyendas urbanas en Raleigh aparte de algunos edificios aparentemente encantados. Mi escuela secundaria estaba en la lista que busqué, raro, pero Bennett tiene The Devil's Tramping Ground. He estado allí, es súper inquietante. No he estado en el lugar, pero he escuchado historias sobre él. La idea de que algo siniestro ocurra allí es interesante. Me gusta cómo la gente crea mitos alrededor de lugares comunes. Siempre es curioso ver cómo las leyendas urbanas pueden afectar la forma en que la gente ve ciertos lugares. Si alguna vez voy, definitivamente llevaré una cámara para documentar cualquier cosa extraña. Un poco fuera de nuestra ciudad hay un cerro que tiene 13 curvas. Se dice que hubo un accidente muy grave que involucró a los novios. Al parecer cuando vas bajando 13 curvas, puedes ver el fantasma de la novia. Una vez, un amigo y yo decidimos pasar la tarde en esa colina. Mientras conducíamos, hablamos sobre la leyenda de la novia. De repente, al pasar por la curva 7, el ambiente cambió. No vimos nada, pero la sensación fue extraña. Terminamos riéndonos y diciendo que era solo un cuento. Aún así, cuando pasamos por allí de noche, había un poco de nervios. Esas historias siempre dejan una sensación. El mío es del lago Livingston en el este de Texas. La historia cuenta que un buzo estaba buceando cerca de la maldita y se encontró cara a cara con un bagre monstruoso que se decía que medía 30 pies de largo. El hecho de que sobreviviera invalida la veracidad de la historia, y de todos modos, no puedes ver más de un pie delante de ti. Pero aún así, siempre me he sentido incómodo al sumergirme en las turbias profundidades de ese lago. Esa historia me recuerda a un día que fui a nadar en un lago cerca de mi casa. El agua era oscura y sincera, no se veía nada. Siempre había rumores de criaturas extrañas en el agua, así que, aunque no vi nada, cada vez que sumergía la cabeza, sentía un escalofrío. Al final, prefiero nadar en la piscina, donde sé lo que hay. Esto no está en mi área actual, sino en mi ciudad natal. Si hablas con personas que crecieron en Gilbert, creen que mi padre asesinó a su padre alrededor de 1969 a 1970. Mi abuelo simplemente desapareció en esa época, por lo que la gente asumió que mi padre lo asesinó. La familia de mi papá se había mudado allí en 1965 a 1966 desde México para trabajar en el campo, por lo que eran un poco misteriosos. ¿La verdadera historia? Mi abuelo le arrancó los dientes a mi abuela, así que mi papá le dio una paliza y le dijo que se fuera y no volviera nunca más. Estoy muy orgulloso de mi papá, especialmente porque él solo tenía 18 años en ese momento. Es una historia interesante. Crecí en un lugar donde las leyendas familiares se cuentan así. En este caso, me parece que la gente salta a conclusiones. La verdad detrás de la historia es más complicada y muestra la fuerza de tu papá. Definitivamente un momento difícil para él, pero admirable por cómo manejó la situación. Las historias familiares suelen ser más complejas de lo que parecen. Hay una mansión justo al final de la calle.
Las últimas 3 familias propietarias de todo perdieron a sus hijos primogénitos por muerte no natural. Después de esos incidentes fue abandonado, aunque recientemente ha sido vendido a extranjeros desprevenidos. No sé mucho sobre la casa, pero es raro que tantas familias hayan perdido a sus hijos. Es como si el lugar tuviera una mala suerte. Los nuevos propietarios probablemente no tienen idea de la historia. Me pregunto si lo descubrirán pronto. La gente a veces ignora las leyendas locales. Es curioso ver cómo la historia de un lugar puede asustar tanto a la gente. Tal vez solo necesiten un poco de tiempo para acostumbrarse. Túnel Picton, Nueva Gales del Sur, Australia. Leyenda de una niña que fue atropellada por un tren mientras iba a visitar a su hermano. Cada vez que traes linternas, otra se enciende desde el otro lado. También se habla mucho de sombras que te siguen allí y se cree que es la chica. Escuché sobre el túnel Picton y la leyenda de la chica. Dicen que tenía prisa por ver a su hermano y, trágicamente, fue atropellada por un tren. Algunos amigos llevaron linternas y aseguran que una luz al otro lado se encendió sola. La idea de sombras siguiéndote es bastante inquietante. Es un lugar que provoca curiosidad, pero también un poco de miedo. Hay un hotel viejo / diagonal abandonado. En Mount Madonna, la gente dice que si pasas por allí a medianoche, aparecerá una mujer vestida de blanco en tu asiento trasero. No estoy seguro de por qué lo hace, pero le da miedo pensar que eres el único coche que pasa por esa carretera sinuosa. Se cuentan muchas historias sobre ese lugar, aunque es un lugar increíble para observar las estrellas. El hotel en Mount Madonna tiene una historia curiosa. Recuerdo que una vez, un amigo y yo decidimos ir de noche. La carretera era solitaria y oscura. Empezamos a hablar de la mujer en blanco y la tensión se sentía en el aire. Pasamos por el hotel y mientras mirábamos por los espejos nos dio un escalofrío. Al final, lo que más recordamos fue la increíble vista de las estrellas. Aparentemente hay un hombre cabra que guarda una tumba con puerta amarilla donde está enterrada una supuesta bruja. También hay una estatua de ángel ubicada en el cementerio que llora sangre. Es a través de la comunidad de Ceniza Roja en Tennessee. También hay historias de personas que lo ven si lo buscan en Google. Nunca lo he visto personalmente, pero he sido testigo de algunas cosas raras por ahí. En Tennessee hay historias sobre un hombre cabra que cuida una tumba de una bruja. También hay una estatua de un ángel que llora sangre. La comunidad de Rarash tiene muchas leyendas. Aunque nunca he visto al hombre cabra, sí he tenido algunas experiencias raras en ese lugar. La atmósfera es extraña y puede ser inquietante, pero al mismo tiempo es interesante escuchar lo que la gente dice sobre ello. Hay una colina en el bosque cerca del noreste de Londres llamada Colina del Ahorcado. La leyenda dice que puedes conducir hasta allí, apagar el motor y tu auto se elevará subiendo la colina. Si mal no recuerdo, hay un par de historias detrás de esto. Una es que las personas que iban a ser ejecutadas fueron arrastradas colina arriba en un carro y se supone que era el espíritu del verdugo el que te arrastraba hacia arriba. En realidad probablemente sea una ilusión, no es realmente una colina como tal, pero hay una pequeña pendiente, puede parecerlo debido a las otras carreteras y paisajes cercanos. Escuché sobre el Hangman's Hill. La idea de que tu coche suba solo es bastante curiosa. La historia de los ejecutados le da un toque misterioso, aunque parece que es solo un truco visual. A veces, la mente juega con nosotros en lugares así, mezclando leyendas con la realidad. Aunque no lo he visto, suena como un lugar interesante para visitar y comprobarlo por uno mismo. Vivo en un pequeño pueblo de Kentucky. Tenemos 4 puentes sobre un pequeño río, cada uno a unos 100 pies de distancia, aunque solo 2 están abiertos al tráfico de automóviles. Los otros son un puente de ferrocarril y un lindo puente peatonal al que todos van para sesiones de graduación, compromisos o fotografías elegantes. De todos modos, el rumor es que si vas al puente por la noche, una dama del siglo XIX, conocida como el fantasma del puente, te empujará el trasero al río, que no es lo suficientemente profundo para soportar una caída de 30 pies. En realidad, es solo porque las personas sin hogar de nuestra ciudad viven debajo del puente y a los padres les gusta asustar a sus hijos por la seguridad. Suena interesante. En mi pueblo también hay historias de fantasmas. Hay un puente que todos evitan después de oscurecer. La gente dice que una mujer aparece y asusta a los que pasan, pero en realidad, solo hay grupos de jóvenes haciendo ruido. Creo que los mitos suelen ser más sobre lo que la gente teme que sobre lo que realmente sucede. A veces, solo es gente tratando de hacer que otros tengan cuidado. Tenemos este lago, tiene cientos de pies de profundidad en todos los puntos. Sin embargo, hay fotografías de una casa en el medio.
No hay nada allí que sostenga esta casa, por lo que la gente cree que hay una misteriosa casa flotante. Es curioso pensar en ese lago tan profundo. La idea de una casa flotante en medio del agua atrae la atención de muchas personas. Algunos dicen que es un mito, otros creen que hay alguna razón oculta. He visto bastante cosas raras en mi vida, pero una casa en el centro de un lago es algo que nunca he entendido del todo. Tal vez se trate solo de leyendas locales. La aldea de la gente pequeña. He escuchado un par de variaciones diferentes sobre esta. Lo que escuché fue que fue una vieja loca la que hizo que su esposo construyera las casas para que vivieran las personas pequeñas. Luego le construyó el trono para que ella pudiera ser reina. La parte o mueres dentro de los 7 años de sentarte en el trono seguía siendo la misma. Spoiler, no morí. Mucha gente supone que era solo una atracción turística para el tranvía, porque lo habían construido para llevar a la gente a Kwasi. Aunque en realidad tampoco hay evidencia de eso. La ciudad de Midlebury había publicado una especie de anuncio hace unos años preguntando si alguien recordaba algo al respecto, pero no estoy seguro de que obtuvieran algún resultado. He realizado una pequeña investigación y descubrí algo muy intrigante: no te sientes en ese trono. Se han llevado a cabo acciones bastante desagradables en ese lugar y contra él. No es necesario entrar en detalles, pero existe el riesgo de sufrir graves consecuencias en un plazo de 7 años por sentarse en ese sitio contaminado. Crecí en la misma zona, al igual que mis padres. Mi papá siempre me contó un momento en el que él y mi mamá estaban saliendo. Mi papá iba a dejarla, pero se dio cuenta de que un auto amarillo mostaza lo seguía por un rato. Se fue y finalmente pudo perderlo. Unos días después, el tipo fue arrestado. Encontraron un rifle en el asiento trasero de su auto con 1 tonelada de municiones. Bastante espeluznante pensar en ello. Es cierto que resultó inquietante. Fueron momentos aterradores. Otra teoría relacionada con el caso sugiere que la mafia colaboró con la policía para atrapar a Berkowitz. Este individuo había asesinado a una mujer que mantenía una relación con el hijo de una figura mafiosa. En mi pueblo había algo parecido. Hay un gran lago cerca de donde vivo y cuenta la historia que una mujer india se enamoró de un hombre blanco. Su padre era el jefe y les prohibía estar juntos. Tal vez hizo matar al hombre blanco, los detalles se me escapan ahora. De todos modos, la princesa india tiene el corazón roto y se ahoga en el lago. Ella quita la vida a hombres que están solos en el lago y los ahoga. En mi ciudad había una historia parecida. Hay un lago grande cerca y cuentan que una mujer indígena se enamoró de un hombre blanco. Su padre, que era el jefe, no los dejó estar juntos. Tal vez hizo que mataran al hombre. Al final, la princesa indígena se ahoga en el lago. Dicen que ahora toma la vida de hombres que están solos en el lago y los ahoga. Felicitaciones por la expresión la mafia de Gomorra, señalando que mafia es un sustantivo común y que hay múltiples mafie, plural, diferentes en Italia. La mayoría de las veces la gente dice mafia, que significa cosa nostra, lo nuestro, la mafia siciliana, que es más conocida en el extranjero por las películas, etc. Sin embargo, Gomorra está equivocada, probablemente te refieres a Camorra, la organización criminal originada en los alrededores de Nápoles. Gomorra es el título de un libro de Roberto Saviano, y luego de una película, que narra historias relacionadas con la camorra. Tienes razón, esa era la palabra. Recientemente he comenzado a ver una nueva serie titulada Gomorra, la cual está inspirada en una obra literaria y una película, estoy casi seguro. Así que mezclé un poco los términos. Gracias. Me recuerda las historias de mi abuela sobre las canteras abandonadas, llenas de agua, en el área donde creció su familia durante la Gran Depresión. Algunos tenían más de 200 pies de profundidad y nadaban en ellos con regularidad. Se decía que su larguirucho hermano se entrenaba para hundirse hasta el fondo y caminar un rato. Esto fue en la zona rural de Illinois, por cierto. Se decía que el hermano delgado se entrenaba para sumergirse en el agua y caminar un rato en el fondo. Sin embargo, es poco probable que lo hiciera a una profundidad de 60 metros. Tengo amigos que tienen una casa rosa porque querían pintarla y el propietario se enojó con ellos por los colores, así que dejaron la imprimación. Al final, simplemente la pintaron de rosa porque, al estar en una ciudad universitaria y querer hacer fiestas, se dieron cuenta de que extraños que nunca habían conocido se referían a ellos como la Casa Rosa. Así que la mantuvieron rosa y ahora todos los que viven allí hacen fiestas y todos conocen la Casa Rosa. Suena a una historia divertida. Tener una casa rosa en un pueblo universitario debe atraer mucha atención. Me imagino que al principio,
el propietario no estaba contento, pero al final, eso se convirtió en parte de la identidad de los inquilinos. A veces, cosas sencillas como el color de una casa pueden reunir a la gente. Es genial que ahora sea un lugar de fiesta conocido. La comunidad siempre se convierte en parte de la diversión. Vi un programa sobre algo similar. Sin embargo, las huellas de las manos que mostraron como prueba se ven exactamente como las huellas de las manos en mi auto y en el auto de todos, al abrir y cerrar el maletero con mis manos. Siempre pienso en ese programa cuando veo huellas de manos empañadas en los autos. Eso me hace pensar en una vez que vi una serie sobre huellas. Tenía un amigo que siempre dejaba huellas en mi coche después de abrir la maletera. Cada vez que veo esas marcas, me recuerda a esa serie. Es curioso cómo las cosas cotidianas pueden conectarse con lo que vemos en la tele. ¡Ay, Dios mío! Estaba leyendo esto pensando, esto me suena familiar. Estuvo un tiempo en Windsor el año pasado, detuvo a mi amigo cerca del gimnasio y le pidió que le palpara los brazos. Luego lo siguió durante media milla preguntándole sobre su régimen de ejercicio. Etcétera, siempre pensé que estaba mintiendo. Cosas aterradoras. No sé, parece una situación rara. Alguien que se detiene a preguntar sobre rutinas de ejercicio no es algo común. Mi amigo me contó una vez que también le pasó algo similar. Un tipo se acercó a él en el parque y empezó a hablarle de entrenamiento. Al principio pensó que estaba bien, pero luego se sintió incómodo. Es curioso cómo algunas personas pueden ser tan insistentes. Antes de mudarme, iba al reformatorio embrujado cada Halloween para realizar el recorrido. Cosas divertidas, jaja, pero fue terriblemente espeluznante. Aquí también se filmaron la redención de Sapsanki, el tango y el efectivo. Ese lugar suena interesante. Recuerdo que una vez fui a un sitio similar con unos amigos. Teníamos miedo y nos reíamos al mismo tiempo. Era un contraste raro. Aunque no era tan famoso como ese, la atmósfera era tensa. Nos asustábamos con cada sombra. Al final, solo queríamos salir, pero fue divertido. Esos momentos siempre quedan en la memoria. Hay una señora vestida de blanco en Wyoming, cerca de donde solía acampar cuando era niño. Supuestamente, murió la noche antes de su boda después de que un antiguo novio la empujara desde el desván del granero. Ella camina por el bosque con su vestido de novia, buscando a su prometido diagonal a la fiesta de bodas. No sé, siempre me parecieron extrañas esas historias de fantasmas. Recuerdo que acampaba cerca de un lugar similar. La gente hablaba de un espíritu que aparecía por la noche. Nunca fui a buscarlo, pero mis amigos sí. Cuentan que se sentían observados. No sé si creo en eso, pero es curioso cómo esas leyendas se mantienen vivas. Todo un misterio, ¿verdad? Tengo una historia sobre un avancé, más o menos. Cuando tenía quizás 16 o 17 años, estaba acostado en la cama muy temprano en la mañana y escuché un ruido extraño. Lo más probable es que fuera un insecto o una pequeña rana, pero por alguna razón el primer pensamiento que me vino a la mente fue Banshee. Efectivamente, la siguiente vez que vi a mi padre me informó que mi abuela había fallecido. Es extraño cómo la mente procesa la realidad de esa manera. Esa historia es interesante. A veces, la mente conecta puntos de maneras raras. Recuerdo una vez que escuché un sonido extraño en casa y pensé que era algo sobrenatural. Al final, solo era el gato. Pero, a veces, esas asociaciones pueden ser inquietantes. Como en tu caso, unir un ruido a algo tan serio como la muerte de un familiar. La mente juega con nosotros de formas inesperadas. Teníamos una carretera llamada Ghost Hill Road, donde si pones el coche en punto muerto, rodará cuesta arriba. Solo parece que es cuesta arriba, pero en realidad es una pendiente hacia abajo. Creo que la ilusión se arruinó cuando trabajaron un poco en ello. Siempre me pareció curioso eso de Ghost Hill Road. Recuerdo que una vez mis amigos y yo intentamos hacerlo, y al principio fue divertido. Pero cuando empezaron a arreglar la carretera, perdimos la ilusión. Ahora solo es una colina más. A veces es raro cómo algo puede ser tan emocionante y luego perder su magia. Eso me pasó a mí. Mi madre dijo que mientras todavía vivíamos en San Antonio, ella, su hermano y sus amigos se subieron a su autobús y se estacionaron en la vía del ferrocarril. Yo tenía unos 3 años. No pasó nada con el autobús, pero mi madre dijo que miré por la ventana y mamá, ¿puedo jugar con los niños pequeños? Pausa. Silencio momentáneo, roto por mi tío.
¿Cuáles? Ni siquiera lo dudo. Los que están junto a las vías de allí. No hace falta decir que salieron de allí y nunca volvieron a hablar de ello. Eso me recuerda a una vez que un amigo y yo nos metimos en un lío parecido. Estábamos jugando cerca de las vías del tren y vi a unos niños en la distancia. Le pregunté a mi amigo si podíamos acercarnos, pero él dudó un poco. Al final, decidimos irnos antes de que pasara algo. A veces, es mejor alejarse antes de que se convierta en un problema. Yo mismo investigué un poco y descubrí algo muy interesante. No te sientes en ese trono. La gente ha hecho algunas cosas bastante desagradables en ese trono y en ese trono. No quiero entrar en detalles, pero en realidad podrías morir en 7 años sentado en ese pozo negro. Al observar, me doy cuenta de que los dueños del terreno han destruido el trono con el fin de ahuyentar a los intrusos. Oh hombre, Buckout Road nunca desaparece. Mi hermano y sus amigos siempre intentaban que me quedara de espaldas al bosque el mayor tiempo posible por la noche en Buckout Road, pero nunca fui y lo hice. Aunque estaba seguro de que podía hacerlo. Recuerdo que mis amigos también hablaban de esos lugares aterradores. Siempre se retaban entre sí a pasar el rato en zonas donde supuestamente sucedían cosas extrañas. Yo solía quedarme al margen, no me gustaba la idea de estar en un lugar así. Al final, solo se reían de mí por no atreverme a intentarlo, pero prefería estar en un lugar más tranquilo. Sí, los más profundos aquí tienen unos 40 metros de profundidad, es decir, 120 pies, supongo. Hoy en día algunos se utilizan para el buceo, aunque también se ha hecho un par de veces. No hay mucho que caminar en el fondo, que es muy pegajoso. Impresionante habilidad, sin embargo. He probado el buceo en algunos lugares así. La sensación de estar bajo el agua es diferente. No hay mucho que hacer en el fondo, pero el silencio es interesante. Recuerdo una vez que vi un pez que parecía un avión de combate. La profundidad impone un poco, pero todo se siente tranquilo. Pero eso lo arruina. Solía haber uno en Bundoora, Australia, donde había un manicomio, lo están renovando para convertirlo en apartamentos. De todos modos, la universidad ponía un sonido todas las mañanas alrededor de la 1 de la madrugada para ahuyentar a la gente. Eso suena interesante. Es curioso cómo un lugar puede tener una historia tan oscura. La idea de que una universidad use sonidos para asustar a la gente es un poco inquietante. Me pregunto cómo se sienten los residentes de los nuevos apartamentos al respecto. La historia del asilo añade un aire misterioso a toda la situación. Lancashire /diagonal Yorkshire. West Pennine Mowes que conduce al área de Pendle, hasta Dals. También ocurre en el área de Devon /diagonal Cornualles. Para ser honesto, creo que es un invento de innkeepers convencer a los viajeros de que tomen habitaciones en lugar de viajar a la siguiente posada. Entiendo lo que dice sobre la historia de los posaderos. A veces, la gente crea leyendas para mantener a los viajeros en su lugar. Recuerdo una vez que un amigo y yo decidimos explorar un pueblo pequeño. Nos dijeron historias sobre fantasmas para convencerlos de que nos quedáramos. Al final, nos quedamos, no por las historias, sino porque la cena estaba rica y no queríamos manejar de noche. Un maestro mío en 9º grado estaba realmente interesado en lo paranormal, no como obsesionado pero sí, muy cristiano aunque, y fue a algún lugar de Texas e hizo algo similar excepto que fue en las vías del tren. Lo mismo pasó, pequeñas huellas de manos en la espalda en el polvo, extraño. Eso suena interesante. Recuerdo que un amigo mío tenía una experiencia similar en un lugar abandonado. Dijo que tomó fotos y después vio sombras en las imágenes, aunque no vio nada en persona. A veces, lo desconocido puede ser más lógico de lo que parece, pero sigue intrigante. La gente parece tener un gran interés en lo paranormal. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.